exacto. Y lo otro son los monjes, de que, digamos, yo, por lo menos como yo desde chiquito soy en esa secta, yo siempre, antes yo le tenía bastante respeto porque se supone que cuando uno oye la palabra monje quiere decir que es alguien que ha dejado, digamos, sus bienes materiales y ha decidido dedicarle la vida a Dios. Ujú. Y pues uno piensa de que esas personas son disciplinadas, que digamos no son malas, de que no se equivocan. Eso yo nunca lo pensé porque todos somos personas y nos podemos equivocar en algún momento. Claro, hay errores, hay equivocaciones de equivocaciones porque de repente van a salir, claro, se equivocan y empiezan a violar niñas. Sí, Mm. pero es que equivocarse de esa manera es ya un delito, o sea, eso ya es ser un criminal. Equivocarse me refiero a que de repente se enojen, de repente pues traten mal a alguien por alguna cosa alguna cosa así, esos son los errores digamos que se podrían esperar de un monje, pero cuando yo me di cuenta, o sea, cuando yo fui monje, porque yo fui monje también, cuando yo fui monje me di cuenta de que la mayoría de monjes que están en el templo están ahí porque ya sea por sus decisiones, por lo que sea, porque no les quedó de otra, porque los echaron de la casa por drogadictos, porque no quisieron estudiar y quisieron dedicarse a la vida de la calle, y entonces de repente se vieron en un momento de crisis y al final se encontraron un taoísta que les dijo que había un templo donde les iban a dar comida, donde iban a poder vivir, donde nadie les iba a cobrar arriendo, nadie les iba a cobrar electricidad, nadie les iba a cobrar absolutamente nada y lo único que tenían que hacer era ser parte de la doctrina. Entonces yo me di cuenta de que por decir un porcentaje que me lo invento ahorita, pero es que lamentablemente así es el 85%, del 80 al 90% de monjes son así. Eh, Eran muy desmadrosos, tomaban malas decisiones en su vida afuera del templo, y entonces ahora se hacen taoístas, pues sí, al final yo me pongo a pensar también, vivir en la calle o estar en el templo haciendo labores de campo y me van a dar comida y me van a dar comida y vivienda. Sí. Yo si estuviera en la situación de estar en la calle, viviendo en un parque, abajo de un puente, peleándome con las otras personas que también tienen la aventura, digámoslo así, de vivir ahí, entonces yo preferiría estar en el templo donde me van a dar comida, donde me dan casa, donde yo solo tengo que aprender ahí a hacer una atalaya de 12 de la noche. Algunos hasta se esconden en las cabañas y no salen a hacer nada, simplemente salen a pedir la comida a la cocina y ese es su día a día. Su día a día es estar en la cabaña escondidos y ir en la mañana, en el almuerzo y en la cena a pedir la comida y regresar a su cabaña. Y digamos, esa es su vida ahí en el templo. Entonces, ¿qué sucede? Digamos, estos monjes van a las casas de las personas y la gente los deja entrar porque piensan que son personas de bien, que son personas que han dejado todas sus cosas para estar allá, etcétera, etcétera. Y entonces es ahí donde uno puede enterarse de la cantidad de personas que son los monjes, porque todos los monjes, bueno, no todos, pero la mayoría tienen cosas de que le quitaron la esposa a alguien en la ciudad, de que dejaron embarazada a alguien en la ciudad, de que de repente llegan con una muchacha, la embarazan en el templo, y de dónde sacaron a esa muchacha, la fueron a sacar de su casa. Y la mamá los dejó porque son monjes, porque Sí. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es otra de las cosas que me hizo a mí también pensar en la veracidad de la doctrina, porque yo conocí, o sea, monjes que llegaron donde yo estaba por la evangelización, los conocí, y la mayoría, obviamente también conocí gente buena, porque dentro de la doctrina también hay gente que está ahí engañada porque piensan que esa es la mejor manera de vivir sus vidas. Sí. Lo que Pero la llamaba mayoría que yo Samael conocí, equivocados sinceros. eso. Sí, porque si hay gente, o sea, porque sí, no se puede tampoco decir
que en su totalidad el templo está lleno de monjes malos, porque hay gente que está ahí porque cree que esa es la verdad y que eso es lo bueno, que eso es lo correcto. Entonces, pero la mayoría de monjes son gente como, es que se oye un poco despectivo, pero hay que decirlo de esa manera, son gente de la calle que tiene mañas, están acostumbrados a robar, a mentir, a engañar, están acostumbrados a, digamos que a pesar de que uno les pueda abrir la puerta de su casa, a decirles pase, eso no, o sea, eso no les importa, no, o sea, son personas que no dicen, híjole, esa persona me está abriendo la puerta de su casa, lo que yo voy a hacer es respetarle a la familia, le voy a respetar sus pertenencias, sus cosas, porque esta persona me está ayudando, me está dando comida, no, sino que son gente que no les importa y dicen, digamos, el señor de la casa me dejó entrar, él tiene 3 hijas, entonces yo lo que voy a hacer en lugar de respetar, no hacer nada, sino que simplemente estar ahí, no, yo lo que voy a hacer es meterle mentiras a alguna de ellas, alguna me va a hacer caso y con la que me haga caso, que yo me quedo y si se embaraza pues no me importa, etcétera, etcétera, y hacen pues el daño. Entonces esas cosas, porque cuando yo estaba en la fuente, si yo era taoísta, yo me acuerdo que a mí me tocaba bastante que defender a los monjes, porque llegaba gente enojada y llegaba donde mí por alguna extraña, porque la gente pensaba que uno por cumplir la doctrina de pronto, no sé, les iba a solucionar o algo así, porque en la fuente sí, digamos, a mí me respetaban bastante por eso. Entonces llegaban enojados y me decían, mire que el monje que vino, que se vino a comer la comida de la casa, yo tenía ahí, dejé el refrigerador y en 3 días ya no había nada y eso era para 2 semanas. También mi hija está embarazada de él, ella dice que no sé qué, que etcétera. Yo quiero que se haga responsable, que etcétera. Y uno les decía, miren, es que lo que pasa que hay personas malas y etcétera. O sea, y a uno, a mí me tocó muchas veces excusarlos y decirle, mire, disculpe, voy a ver qué puedo hacer, voy a ver si puedo hablar al templo con los alcázares, que son los encargados de mandar a los monjes a las misiones o miseles. Entonces yo voy a ver si hablo con los alcázares para decirles y vamos a ver qué se puede hacer. Siempre era mí. Podríamos decir entonces que de pronto esta secta es una apariencia donde se muestran cosas supuestamente muy perfectas, pero que en el fondo, tras bambalinas, la realidad es otra. Correcto. En el fondo, o sea, cuando uno ya ve la realidad de la secta, hasta da miedo. Da bastante miedo, porque en el templo hay gente que antes de estar en el templo eran asesinos. Sí. Hay gente que estuvo trabajando para narcotraficantes y que está ahorita. En este momento hay gente en el templo que son, no voy a decir qué cargo tienen ni qué, pero que yo sé que antes de estar en la secta le trabajaban a narcotraficantes. Tenían un pasado oscuro. ¿Cómo? Me haces acordar cuando yo llegué al templo de monje, yo tenía muy poca edad. La primera vez que fui de monje, a mí me pasa algo y es que la gente empieza a contarme cosas y se abren muy fácilmente conmigo y yo llegué allí nuevo, de decir 3, 4 días de estar ahí y salimos del templo hacia una tienda que había de Puente Arriba hacia allá. Y cuando íbamos en el camino íbamos con 3 monjes que cada uno contaban con más de 8 años de monjes ahí en el templo. Y empieza a contarnos su historia uno de ellos. Me empieza a decir así, mira, yo tengo mi cabaña de machimbre y llegan muchas visitas. Visitas es lo que llamamos visitantes. Y mujeres. Y entonces cuando tienen la regla yo las invito, les caliento agua y las invito a que se bañen ahí. Y cuando se están bañando yo me meto a la ducha y tenemos relaciones sexuales. Y le decían los otros monjes, ¿en serio? ¿Pero en serio? ¿Usted me está hablando en serio? ¿No me está diciendo mentiras? Y decía, sí, en serio, tengo muchas visitas que vienen y ya saben, en mi cabaña yo les caliento agua y cuando, para no bañarse con agua fría en el templo, yo les caliento agua y se bañan ahí en la cabaña y pues ya saben cuánto vale la ducha con agua caliente. Eso empezó, o sea, llevaba 3 días de monje, o sea, imagínate.
Luego Sí. me hice amiguito de unas niñas. Esto estaba Kelly todavía ahí en el templo. Ahí estaba Kelly. ¿Y te acuerdas que Kelly mantenía rodeado de niñas entre 10, 12, 13, 14? Eran varias niñas. Esas niñas eran intocables. Nadie las podía hablar, nadie se les podía acercar. Pero varias de esas niñas se hicieron amiguitas mías, o yo me hice amiguito de ellas, no por nada malo, sino porque más o menos teníamos la misma edad. Y me empezaron a contar cosas, me empezaron a decir cosas muy disimuladamente, pero que yo en esa época pues no, como que no me lo creía lo que tú dices. O sea, cuando a ti te hablan mal del maestro Kelly, tú dices, no puede ser, es imposible, porque estás tan metido en esa programación de que Kelly es Dios, que cualquier cosa que te digan mala de él, tú sencillamente la rechazas. Pero esas niñas me dijeron, yo me acuerdo una vez una chica que era de Medellín, en este momento no me acuerdo el nombre, que me decía, es que el maestro me mandó a conseguir novio y me dijo que usted tenía que ser mi novio. Y yo le decía, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que pasa? Entonces la niña no me decía, y no me decía, y no me decía. Y pero siempre iba a la cabañita donde yo vivía y me visitaba. Y a lo mejor la llamaban por el fono, lo que llaman el fono. Bueno, fulana, venga, venga rápido, córrele, 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 que el maestro la está llamando. Y le tocaba salir corriendo a verse con el maestro. Y luego después del rato, para las 2, 3 horas, volví otra vez a donde yo dormía. Y me empezó a hablar y me decía, mire, es que el maestro me dijo, qué tal, qué tal. Entonces yo le decía, pues es que no puede ser, o sea, si es que yo no vine aquí a este templo a conseguir novia. Entonces esta niña se fue de la boca y me contó, mira, lo que pasa es que yo tengo una solaxel, un tralto con el maestro. Y para poder llevarle más energía, me necesito tener Sibio para poder adquirir esa energía de mi Sibio y luego llevársela a él. Y a mí me pareció súper impresionante eso, yo no lo podía creer, para mí fue súper fuerte y yo sencillamente me alejé de ella y me acerqué a unos amigos monjes también para podérmela quitar y cada vez que ella llegaba por ahí, porque yo estaba durmiendo en la zona de solteros, cada vez que llegaba por ahí la alejábamos, la alejábamos, la alejábamos y ahí fue cuando fue el proceso ese de las Scooper que las sacaron a todas para Puente Abajo, no sé si te enteraste de todo eso y ya no pudo Sí, volver a sí, entrar de al las templo, escuelas. pero después con muchos años después, estaba hablando de más de 20 años después, me vine a enterar que las niñas que eran abusadas sexualmente porque Zeus, Induceus o Luis Gustavo Morales Sierra, él las mandaba a conseguir hombres para supuestamente acostarse con ellos sexualmente, estar con ellos sexualmente, adquirir energía de ellos y luego irse a llevar a él. Imagínate. Una locura Claro. impresionante.